tardes chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén muy bien el día de hoy. Acá un día más de buen trabajo, un poquito corriendo, qué pena con ustedes, pero estaba un poquito congestionada la séptima el día de hoy. Bueno, todos los días, pero en medio por venirme por ahí, se me olvidó. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Empecemos a saludar. Carla Ruiz, ¿cómo estás? Soy Brack, ¿cómo están? Diego, Gottfried, creo que ese es de 10 años anterior. Carolina Gutiérrez, Yunai, Felipe, Dani Alexander, Nayarit, ¿cómo estás? Jesús David, Jorge Luis, Andrés, Yurani, Mauricio, Esteban, Paula, ¿cómo están? Carolina Zuluaga y Gutiérrez, las dos Carolinas están seguidas. Hola, ¿cómo están? Sebastián, Dani, Haider, Carlos Raider, Buenaventura, Garfield dice por acá, Tania Alejandra, ¿cómo estás? Quisiera ver las fotos, que veo unas fotos como curiosas, sino que yo soy muy ciego. Camilo Zambrano, JB, Rui, Nicolás Medina, Jorge Mejía, hola Adriana, ¿cómo estás? Jorge Mejía, Marlon 20, ¿cómo están? Julián Beltrán, Juliet Cárdenas, espero estén muy bien. Lo de siempre, darle la bienvenida a esta octava clase del programa que llevamos. No es para asustarse para las personas que se conectan por primera vez, para los que llegan por primera vez el día de hoy, bienvenidos. Espero estén muy bien y muy activos al trabajo que vamos a hacer el día de hoy. No se preocupen del trabajo que hemos venido llevando los días anteriores. Entonces las 7 clases que tenemos allá no son prerequisito para esta. Entonces cada clase es una ayuda más al proceso. Entonces es muy necesario que vean las clases anteriores para que podamos ponerse al día de los procesos. ¿Listo? Primera cosa, dar el like al video, hijos. Eso es importantísimo, por favor. Nos ayuda a nosotros, les ayuda a ustedes porque van a tener en cuenta el registro, registrarse también en el canal para que les llegue las actividades, la señal de que ya estuvieron los videos subidos. Recuerden que al final de la semana se están subiendo, ¿listo? Entonces sigamos saludando. Kate, Diana Silva, Jesús David, Laura Caterín, Esteban, John Reina. Recuerden que más que cualquier cosa es darle las gracias por tener ustedes metidos en la cabeza de que es formativo, de que hay que trabajar bastante para poder salir adelante. Es un trabajo que viene haciendo desde hace 4 años, 5 años, personalmente desde más tiempo. La plataforma ha ido mejorando día a día, tanto en la calidad como en el trabajo. Recuerden que en la plataforma de puntaje nacional hay 1001 preguntas para que ustedes se fogueen, que es una de las cosas más importantes que pueden hacer frente al proceso. Cámbiense el nombre y no los ignoro. Es que hay nombres que son un poco molestos, me parece a mí. ¿Qué más? Decirles que la prueba cada día a día es más clara, menos cosas ahí a tomar en cuenta, que piensen realmente en un puntaje muy alto, tanto sea principalmente para acceder a las universidades estatales en todo el país y para formarse para presentar los exámenes que van a presentar de las universidades que piden acceso. Listo, venga, démosles tiempito más que lleguen, 5 minuticos vamos, bueno, 5 no, 3. Mauricio, ¿cómo estás? A medida que vamos teniendo clase con los profes se los van dando, pero por lo general todos son iguales. Matemáticas al 64, puntajenacional.co. Y lo único que cambia en sí es la materia. El de física dice física, @puntajenacional.co. Creo que el de lectura crítica dice lectura crítica, @puntajenacional.co y sucesivo. Vienen todos no sé si biología y química ya independiente, me parece que sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero cada profe les va suministrando y muchos de sus compañeros que están en la plataforma ya lo pueden, les van regalando.
Sebastián, esa pregunta es un poco comprometedora para hacerla aquí al aire. Espero le estén. Listo, ya. Espero estén ahí. Si hay algún tipo de inconveniente, me están avisando, porfa. ¿Listo? Esperemos que hoy no queremos problemas hoy. Suficientes problemas fueron hace 8 días ya. Ya cumplimos con la cuota. Espere. Listo. Respecto a una pregunta que está haciendo Jesús y Jorge, Felipe, Jorge Luis, que si habrá clases en vacaciones, sí. Nosotros no hacemos. ¿Ah? Ah, listo. Me dicen que de las vacaciones una semanita los van a dejar descansar, aunque descansar de qué, diría yo. Ah, es para que descansemos nosotros de ustedes. Ah, excelente, no. Entonces, la verdad sí se les va a dar una semanita para que puedan como poner en orden las ideas y puedan seguir trabajando. En esa semanita estamos en contacto con el correo. Yo estoy muy al tanto de esos días, estar con el correo para que puedan seguir retroalimentando. En junio, entonces, ¿qué va a coincidir o no va a coincidir? En el proceso, ¿listo? No hay problema. Frescos que siguen ahí trabajando ustedes en algunas cosas, al menos de lo mío en matemáticas, y me envían al correo. Y yo saco el tiempito para responderlo, ¿listo? Listo, mis amigos. Entonces, un temita que estaban esperando bastantes. De hecho, ya tenía lleno el correo de varias. Profe, ecuaciones, profe, ecuaciones, profe, ecuaciones. Sí. Entonces, ecuaciones es fundamental. No puedo decir que es absolutamente importante, pero sí es fundamental en muchos de los procesos. ¿Listo? Desde el planteamiento y la solución, vamos a ver cómo nos va. No voy a modelar todos los procesos, todos los métodos, sino me centré en uno o dos. El tercero está como cápsula de información, es para que lo puedan echar una miradita. Entonces ya les voy explicando lo que quiero en el proceso. Listo. Mm, las ecuaciones, o realmente el problema que se presenta con las ecuaciones es esa transición que uno tiene del lenguaje literal o lenguaje coloquial al lenguaje algebraico, a la expresión algebraica como tal. Uno de los errores que se tienen, que uno ve mucho cuando está fundamentando este proceso en chicos de menor edad, llámese octavo, llámese séptimo, es que ellos pretenden operar y no plantear, es decir, pues no conciben el hecho de que yo solo tenga que plasmar la operación sin resolverla, y es uno de los primeros inconvenientes. La segunda parte que tiene que tener en cuenta es que técnicamente el álgebra me permite modelar muchísimas cosas del proceso cotidiano, ejemplo como lo que tenemos acá, se dan cuenta, cada enunciado parte de la definición de una variable, es decir, de la definición de la incógnita. Juanita, bienvenida. Hoy las preguntas van a estar un poquito más, diría un poco más complejas, porque van a ser preguntas abiertas. Van a tener ustedes que enunciarme la respuesta. Ah, una recomendación, y hoy sí la tienen que hacer. Si no tienen lápiz y papel a mano, péguense en una escapadita mientras sigo acá echando carreta y cojan papel y lápiz. Necesitan hoy papel y lápiz para poder trabajar. Tanto en la toma de apuntes se los recomiendo porque así sea que esos apuntes no los vuelvan a ver, el hecho de ir retroalimentando el proceso y después echarle una miradita como que hace que se fije la información en su cerebro. Entonces, lo primero que uno hace en un proceso de ecuacional es definir la variable. Y a partir de ahí ya todo se hace más sencillo, porque toda expresión, no toda expresión coloquial, sino todo enunciado que me dé a entender un proceso matemático tiene como ciertas pautas. Si tiene inmerso la operatividad, ¿cierto? Digamos acá hablamos del doble de un número, no X, porque aquí sí estamos descachados, pero solo decir el doble de un número me permite hacer esta secuencia. Bueno, un número cualquiera, defino la variable, defino la operación.
Una de las cosas que deben tener en cuenta es que doble no es lo mismo que mitad, triple no es lo mismo que tercio, cuádruple o cuatro veces no es lo mismo que una cuarta parte, entonces son cosas diferenciales para tener en cuenta. ¿Cómo se aprende esto? Hay una pregunta cuando uno está dictando el noveno, o la temática de planteamiento y solución de sistemas de ecuaciones lineales. Profe, ¿y esto cómo se hace? ¿Yo cómo mecanizo esto? Realmente no hay una forma de mecanizar la forma de plantear ecuaciones, porque eso depende de un proceso de, de práctica constante, porque cada sistema, cada ejercicio es una cosa muy particular. ¿Qué les recomiendo? Miren, alguna vez, y de pronto no me van a creer, conocí un compañero, un muchacho que estudiaba en la Nacional, ya actualmente es ingeniero mecánico, y él resolvió, y no le creíamos, y dio fe con sus cuadernos, resolvió los 3000 y pico de problemas que tiene el álgebra de planteamiento y solución de ecuaciones. Es decir, después de que uno se resuelva los primeros 1000, ya al menos de los 1000 ha planteado 10 bien, y ya esos 10 bien hacen que uno empiece a trabajar bastante simple. ¿Listo? El doble, el triple, siempre que se habla de un número, entonces me remito a la primera parte. Entonces, definir la variable. Recuerden que la variable puedo usar la que yo quiera. La quinta parte de un número, aquí he cometido un error con la variable. La mitad de un número. Tengan en cuenta que esto se puede plantear de dos formas. Entonces yo puedo tener el número, la parte del quinto del número, o puedo decir el número, la quinta parte. Entonces una quinta parte, entonces significan lo mismo, plantearlo como operador fraccional o como directamente que yo vea la operación. Dependiendo la situación, asimismo, puede ser más útil una cosa que la otra. Los términos de potencia no tienen ciencia porque solo pueden utilizar ala, un número elevado a la, eso es literal, o los términos para los procesos primarios, cuadrado que es elevar a la 2, cubo que es elevar a la 3, exponente al cubo, exponente al cuadrado cuando está elevado a la 2. ¿Listo? Sí, sí, mira, aquí era P, es un error ahí de digitación. Felipe Quintero, el día de hoy no muchas, todo es el primer pantallazo que estamos trabajando, no se preocupe. Ah, exactamente. Vayan y busquen dónde escribir, porque necesitan hoy con qué escribir. El sucesor de un número y el antecesor. Esto es un elemento que se utiliza mucho en el planteamiento de ecuaciones generales o problemas generales. La suma de tres números consecutivos. La suma de dos números consecutivos. El consecutivo es el sucesor, se puede plantear desde muchos puntos, con los anteriores, con los sucesivos. Digamos, si yo tengo un número y su sucesivo, o un número y su anterior. La diferencia entre dos números básicos siempre es uno. Entonces es una de las cosas generales, específicas que tienden a utilizarse dentro del planteamiento de ecuaciones. Este tipo de pregunta aparece mucho en modelo de problemas de clase de esa temática. Número par, esto no solo por el planteamiento de ecuaciones, sino como cultura general matemática, uno debería saber la fórmula del número par. El número par nace de multiplicar cualquier número por 2. Y el número impar nace de tener un número par y restarle 1. Entonces son de los valores, los pares e impares positivos, ¿no? Porque tengan en cuenta que los negativos son lo mismo pero con signo negativo. Pero para la serie de sucesiones, series, se utiliza siempre es el positivo. Más ejercicios, pero no más ejercicios, frases que dan a entender una operación. Entonces, al menos en las cuatro operaciones básicas, es importante asociar términos generales, términos literales frente a un proceso de operación. Un número más 5
sumar 5 a un número, suma de un número y 5, 5 más que un número aumentado. Cuando uno no quiere que la ecuación, el problema quede tan literal, eh, se me fue Daniel Mayo. Entonces, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? La variable y la incógnita son lo mismo. El término incógnita se utiliza para plantear el proceso de ecuación. Cuando yo tengo en una ecuación 3x más 5x más x igual 8, ejemplo, yo hablo que tengo una sola incógnita. ¿Por qué? Porque es la misma variable. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo tengo x más y, tengo dos incógnitas. Son dos variables distintas. Es una forma de diferenciar dentro del lenguaje ecuacional algunos procesos frente al valor. Pero es una excelente pregunta porque es una situación que unas veces toma por defecto y es bueno aclarar. El aumentado, el agregado, términos que dan a entender que aumentó unidad a unidad, no exponencialmente o multiplicativamente, hacen alusión a suma. De resta, diferencia es uno de los que más se usan dentro del lenguaje coloquial, donde no es tan obvio el proceso. Y hay un término que aquí no está metido, y es la relatividad entre dos valores. La relatividad entre dos valores, se utiliza ese término en física, es la diferencia entre dos. Un número menos 11 es el literal, restar 11 de un número, 11 menos que un número, aunque este es bien rebuscada esta frase, yo, un número disminuido en 11 es importante, es bueno tenerlo en cuenta. Y lo que les digo, en algunas preguntas hablaban de física, la velocidad relativa entre dos cuerpos, está hablando de la diferencia de la velocidad. La estatura relativa entre dos elementos habla de la diferencia, es decir, de la resta entre los dos. Y las palabras, bueno, está el literal multiplicado, pues multiplicado. Antes no dicen no 3 por m. Tres veces, porque recuerden que una multiplicación es tantas veces un número, y el producto, y ya los valores determinantes, ¿no? El doble, el triple, el cuádruple, con el cardinal del proceso. Con el cardinal no, con el indicativo, pero no sé bien la clasificación de los términos. División. Este es el que de pronto aquí faltan muchísimos, porque cuando uno habla de una cosa es diferencia, otra cosa es comparación. Un número comparado con otro, la proporción entre dos números, eh, la media proporcional entre dos números hace alusión a división. Este proceso no lo utilicen, planteen siempre la división o el cociente como fracción, porque la fracción es operativa, mientras el símbolo no es operativo. Yo no puedo operar esto, entonces mientras esto por sí solo sí lo puedo operar. ¿Listo? Ya que un poquito más específico el proceso, entonces la suma de 2 más 5 es 7, ahí yo podría decir 2 aumentado en 5 es 7, el doble de 4 es 8, entonces términos que me dan a entender la igualdad, entonces la igualdad, términos que me dan a entender la igualdad, equivale, es, pues es igual, pero el que más se utiliza es que ustedes no identifican en las frases el término equivale o es. Ya ahorita que tenemos muchos problemas por resolver, nos vamos a dar cuenta de algunas de las situaciones. Más del lenguaje algebraico. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio primario. Si se dan cuenta, no estamos planteando la ecuación, solo estamos planteando, buscando la expresión. Entonces, ¿qué es lo más fácil de hacer inversión de a poquito? Bueno, no tenemos el tiempo para explayarnos en una gran cantidad de procesos, pero vamos a tratar de hoy ejercitar ese proceso de planteamiento de ecuaciones. Por más de que son muy pocas, aunque ya han aparecido, ¿se acuerdan algunas dos o tres preguntitas que hemos modelado? Que fue necesario hacer un planteamiento de la ecuación, el de los votos, ¿se acuerdan el de los votos de los dos candidatos y el blanco? En un colegio que daban 90, que ahí si uno no sabía hacer el planteamiento de la ecuación de lo que me estaban diciendo, literalmente era una solución, ¿listo? El triple de un número más 6. Por eso les decía que era necesario tener
tener hoja y papel. ¿Por qué? Porque es más fácil en este tipo de situaciones, más que verificar la información, hacer el planteamiento directo. Pierden menos tiempo. Les dicen B, 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 C, B, C, B. Saludos a los que llegaron un poquito tarde, bienvenidos. Y que no había saludado, no había nombrado. Vamos, Juana del Pilar, por aquí, Floreli, Mauricio, creo que Jorge, Andrés Romero. Hoja y papel, sí, deben tenerla, yo debe tener algo con que escribir, algo con que trabajar. Hoy más que muchos días es muy necesario. Paula, ¿cómo están? Gabriela, ¿cómo estás? Buena tarde. No, puede ser la humilde o la arrogante opinión, tiene que darles exactamente la misma respuesta. Sí, Diego, la idea es echarle una miradita el día de hoy. Karen, ¿cómo estás? B, Gottfried, José, la B, Jamie Paola Zambrano. B, hola Jamie. ¿Tu hermana decidió no volver? Felipe Quintero, desde Pereira. Me van ahí, cuando tengan algo de tiempo, me van diciendo desde dónde. Pero centrados acá. Exacto, eso es importantísimo, Jorge. Gracias, Esteban. Desde Bucaramanga, Jesús Hernández, la B. Sandy Juliet Ortiz, hola, ¿cómo estás? Esteban la B, el sucesivo de A. El sucesivo de A. El sucesivo de A. Excelente, buen chiste, Andrews, muy buen chiste. Ah, excelente, entonces vienes por lo tuyo, Jamie, me parece excelente. Yaguará, Bucaramanga. Luisa desde Casanare, ¿cómo estás? Listo, entonces miremoslo. Entonces, ¿qué les dice? Ahorita sigo mirando. Hoy va, no sé dónde rayos es eso. Kate desde Pasto, ¿cómo estás? Camilo desde Ibagué y todos. Olayo desde Medellín. Excelente, desde todos lados. Ya votamos más corriente. El triple, cuando me dice el triple, me está diciendo que multiplico a la variable o a la incógnita por 3 más 6. Eso es muy literal. El triple de un número más 6. Vamos por la segunda, mientras sigo saludando. Miguel Ángel, desde Bogotá, Harold desde Pasto, Bucaramanga, Barranquilla, Cauca, Durania, Mazacá de San Gil. Diana Silva, sí, claro, Diana, sino que lo que sucede es que como el término enésimo, las sucesiones o series que de pronto si están en 11 actualmente, eh, Valledupar, se plantea algo que se llama término enésimo y el término enésimo es el planteamiento de la ecuación. Lo que pasa es que siempre a la incógnita se le llama n, pero es una ecuación en la cual no es una incógnita sino es una variable. La variable, ¿por qué? Porque se puede tomar muchos números distintos, mientras que en la incógnita o en la ecuación solo toma un único valor. ¿Listo? Andrew siguió el antecesor de B. A de Adriana por 2. El Banco Magdalena. ¿Dónde es el pibe? San Gil, Socorro de Oiva. ¿Es más acá de San Gil? Ah, ya. Más acá, pues con tanto nombre raro que hay. Ah, listo. Entonces, digamos, la A de la primera pregunta. Si es buen ejercicio. Ya lo encontré. Esta sería 6 veces un número aumentado en 3, como por no que no fuera tan literal. Esta es el triple de la suma. Pilas que esto es muy distinto a decir el triple de un número más, sino el triple de la suma de un número y 6. O el triple de un número aumentado en 6. Entonces ahí tienen que tener en cuenta los valores. Un tercio de un número aumentado o sumado en 6. ¿Listo? La quinta parte de un número más 10. La quinta parte de un número más 10. Efectivamente todo es
Atinaron. La quinta parte de un número aumentado o sumado a 10. Aquí, ¿qué me dice? La quinta parte de la suma de un número y 10. Podría ser la interpretación. 10 veces un número aumentado en 5 o 5 veces un número aumentado en 10. ¿Listo? Vamos por la tercera. Paula Campos de Bogotá. Alguna vez planteamos el año pasado que terminamos tanta gente y había gente, no sé si lo habrán hecho, pero sí era el planteamiento de algunos que reunirse por ciudades, que se iban a reunir por ciudades ya finalizando el curso, porque lo más chistoso es que ustedes terminan haciendo buenas amistades solo por el diálogo escrito. Entonces planteaban, ¿quién está por acá? María Alejandra. eh, de reunirse ni nos habían quedado de enviar unas fotos de la reunión. Nunca pasó, entonces esperemos que se pudiera. Los de Bucaramanga, los de Medellín, los de Pasto se ponen de acuerdo en un lugar público, no sea que uno no sepa quién esté en la red y nos contactan. Sería muy, muy positivo darle una cara a esos nombres que muchas veces uno no logra ver bien la foto. O los que no ponen foto. Ah. Debbie, sí, 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 tiene que haber gente de Barranquilla porque ya he visto más. Miren, hay gente de Montería y están cerquita, creo. Un cuarto de la suma, de la suma, de la suma a un número más 7, de la suma de un número más 7. Un cuarto de la suma de un número, cuarto de la suma de un número más 7. Un cuarto de la suma B, un cuarto de la suma de un número más 7. No un cuarto de un número más 7. Lo que sucede es ese, que tiene uno que extraer la información. Aquí es un cuarto de la suma de un número más 7. Listo, ahí se comieron la D. Si hay una redacción mal. Acá. A, B, A, B. A, B, A, B. Y mire lo que dice. ¿Un cuarto de qué? Entonces, ¿un cuarto de qué? De la suma de un número con 7. Ahí la suma de un número más 7 es redundante el proceso. Ahí podría presentarse una fallo interpretativo. Pero bueno, ahí está el planteamiento. Quiere decir que la respuesta es, en este caso, ¿qué sería este? La cuarta parte de un número aumentado en 7. La cuarta parte de un número más 7. Esto no sería sistema de ecuación. Y 7 cuartos, bueno, un número aumentado en 7 cuartos sería. Porque uno no plantea desde el número que conoce, sino uno plantea siempre desde la variable, desde la incógnita, como está. ¿Listo? Otro, ya les borro lo que le escribí ahí encima. Listo, borramos acá. La semisuma de dos números. La semisuma. Debí que, exactamente. ¿Qué es semisuma? Decir, Yurani, ¿qué se les puede imaginar cuando les hablan de una semisuma? Es un término rebuscadísimo, pero no está del todo erróneo. Semi, todos están con el término semi-castrolox. Gabriela Natalia Maigual Cadena, es como la mitad. Adriana B. de Baby.
Semi-recta, eso es una buena forma. Miren, es decir, dentro del argot matemático es como muy fácil identificar algunos términos asociados a otros. Lo que hace Gabriela es decir semi-recta tiene, aunque ustedes no lo quieran, mucho condicionamiento. Una recta, una semi-recta, es decir, media recta, media recta. Entonces aquí cuando les hablan de semisuma, cuando era un término acuñado hace muchísimos años, muy antiguo, muy viejo, el término semi definía como medio, el promedio entre dos números, la media de la suma de dos números sería la semisuma. Lo coloqué porque me pareció muy curioso que en la actualidad encontremos el término semi todavía, pero me pareció aún más curioso la forma de que una u otra forma ustedes llegan al resultado. Ruby sería eso también, la medio sumo, entonces sumo la mitad, porque medio sumar yo no puedo sumar a pedazos, entonces sumo y saco la mitad para que quede muy bueno. Entonces son buenos para que ustedes den solución a problemas que de pronto es una de las cosas que se le presentan a uno cuando está presentando las pruebas, de sea de universidad, ya sea de la prueba saber, y es que uno no se atasca en cosas que son desconocidas, en palabras, cuando fácilmente pueden ser deducibles dentro de situaciones, dentro de otros contextos. La mitad del producto de dos números, entonces esto es que el corrector ortográfico, cuando uno lo digita, él reduce los términos por simbología. La mitad del producto de dos números. Al decir los dos números y no diferenciarlos, tengo que hablar ya de dos variables distintas, ¿no? Esperemos a ver. Recuerden que una de las cosas que tiene la multiplicación es que la puedo expresar de múltiples formas. Recuerden que eso es uno de los líos que uno tiene con la multiplicación, la puede expresar de varias formas. Y aquí patinaron bastantes. Van A, B, D. Alguien que me diga la C. En serio, no puede ser. D de Diana. Diana Silva, ¿cómo estás? John David se arrepintió. Ah, Felipe, Lucho, Karen León, ¿cómo estás? Jesús David, Juana, Milton, Sandy. Me dijeron la C. Ya tenemos todos. Sí, aquí la D es un 7. Aquí es un 7. Hola Jason, ¿cómo va? No hay problema. Es solo conectarse. Estamos en algo de planteamiento hasta ahora planteamiento de lenguaje algebraico a lenguaje literal. Tenemos visitantes en la cabina. Entonces hay observadores. Otra de las cosas que intentamos el año pasado fue que viniera alguno de ustedes, de los que vivían en Bogotá, a las últimas clases, a las de retroalimentación, y estuviera con alguno de nosotros, con alguno de los profes en cabina. Yo votaba porque fuera una niña, pero ninguna quiso. Y ningún muchacho tampoco se postuló para venir a alguna de las clases. Principalmente las que son después del ITFES, que ya uno está relajado, que ya puede charlar como para que vean realmente cómo es el trabajo acá, qué es lo que estamos haciendo y eso nos ayuda a potencializar. Entonces, aquí viene el dolor de cabeza y la respuesta es la A. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo X. Recuerden que yo puedo plantear esto de múltiples formas porque la multiplicación es conmutativa, ¿no? Que el orden de los factores no altera el resultado. Y resulta que X por Y yo lo puedo expresar como X medios por Y
o lo puedo expresar x por y medios, o lo puedo expresar dentro del valor que diría que son las posibilidades que se tienen, o un medio de x por y. Entonces hay muchas formas de plantearlo, teniendo en cuenta que es multiplicación, y aquí les ponen esa cascarita que los dejó locos, ¿sí ven? Este que tienen acá, al tener el mismo denominador, recuerden que el denominador igual es válido cuando estoy sumando o restando. En este caso multiplicaría y me quedaría xy sobre 4 a la de resolver el proceso. Aquí me hablan de la diferencia, la mitad de la diferencia de dos números, y aquí la verdad, plop, no sé qué quisieron expresar con ese resultado. Miren, les contaba una experiencia alguna vez a algunos estudiantes que como profesor en una prueba estándar, una prueba de selección múltiple, si usted quiere rajar a todo el mundo, sencillo. En la prueba de 10 colóquele todas la A, que la respuesta sea la A. O la respuesta oscila entre A y B, o C y D, C y D, C y D. ¿Por qué? Porque las personas cuando encuentran mucha repetición en pruebas de selección múltiple tienden a dudar de las respuestas, porque creen que la prueba no está diseñada para que haya muchas repeticiones. Y teniendo en cuenta que la elección de las pruebas es aleatoria, no sé si el programa de selección de las preguntas sea tan óptimo que también hacia aleatoria mezcla las opciones de respuesta, las cambia de posición, que creería que no. Se puede presentar que uno encuentre repetición de múltiples preguntas con la misma opción de respuesta. Tres, cuatro, cinco preguntas todas la A. Y les garantizo que si ustedes les ha hecho y les ha pasado, cuando uno va a la tercera uno empieza a dudar, uy, pero será la A. Entonces ustedes deben estar muy seguros de lo que están respondiendo y no de lo que les aparezca ahí. ¿Cómo se le diría la B? El producto de las mitades de dos números sería. El producto de las mitades de dos números. Bogotá, Freddy. Queda en la 90. La semisuma de tres números es dividida en tres. Excelente pregunta, Julián. Cuando se habla de semisuma solo se habla de mitad. De, de la mitad de una suma. La acuñación que se tomó para semisuma. Entonces técnicamente sería la mitad de la suma de los tres números. ¿Listo? Preguntas buenas, han estado como muy atentos, eso me alegra. Otra, un poquito más rebuscada. La raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados. La raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados. Excelente, Adriana. Nos avisas con antelación para estar como atentos a tu visita. A todo el mundo le pasa, miren, es algo del condicionamiento como del cerebro. El cerebro no está condicionado a encontrar repeticiones en una prueba. Si por él fuera, respondería A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, C, B, A, B, C, D. Es decir, todas diferentes, pero resulta que no. Hay múltiples repeticiones. Y lo que les digo, alguna vez en un colegio lo hice. La intención era regalarles el examen final. Las preguntas eran muy fácil, pero no fue de aposta. Siempre puse como la opción de respuesta de primera si iba rellenando las opciones de respuesta con la condición de que al final lo cambié de posición. Se me olvidó, las 10 preguntas quedaron en la opción A y vaya sorpresa que no pasó ni uno. Entonces todos perdieron. ¿Por qué? Por simple conductismo cerebral. La raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados. La raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados. Luisa, la D, Camilo, la D, Luisa. ¿Cuál es la diferencia entre D y C? Ya miramos, Luisa, no te preocupes. C y D son iguales y las operativamente hablando no son iguales. Propiedades de los radicales. Échense una miradita que esas propiedades ya están subidas en las cápsulas. Tienen que bien revisarlas y ahí van a entender por qué no son iguales. ¿Ya les aclaro? Listo. ¿Ya terminaron de responder todos? Giancarlos dice que la C.
De Dionisio, ¿en qué estará pensando mi amigo Gottfried? Vino. La C no está multiplicando, están sumando. Ah, Valentina Girón. Entonces, tengan en cuenta que en una raíz, x más y no es igual a raíz de x más raíz de y. Si es igual, raíz de x por y igual a raíz de x por raíz de y. Mientras que esto no es igual. Yo no puedo resolver separar la raíz de una suma, mientras separar la raíz de una multiplicación, sí. Entonces, por eso aquí la respuesta es la... Oh, ¿y qué pasó? No sé qué hice y es una herramienta que me gustaría descubrir qué fue lo que hice. Porque hay veces uno lo necesita. Excelente. Miren, ve, todos los días aprende uno algo nuevo. Excelente. Buen punto. Aprendí algo nuevo hoy. A punta de esta cosa que me saca de quicio veces. Listo, entonces la respuesta es esa. Digamos la C, para quien preguntaba, sería la suma de la raíz cuadrada del cuadrado de dos variables. Entonces ahí está un poquito rebuscada porque ese es simplificable. Sería la suma de dos números, en pocas palabras, por la simplificación. Vamos por la penúltima o última, no me acuerdo. Y ahí se los dejo. Algo que ya les había dicho, algo que está en las cápsulas y algo que deben saber los que de pronto vienen por primera vez. Si no, no se estresen. Ya les digo que es la bobadita que tienen ahí. Es una bobadita con los porcentajes. Que realmente el término porcentaje es una cualificación. No es una calificación, es decir, no es algo cuantificable, sino es una cualidad, algo de comparativo. En el canal de YouTube, Ruby, ¿me harías el favor y me envías el pantallazo? Yo pregunto qué sucede. No, Felipe, son cápsulas de retroalimentación. La intención es que haya 30 por materia. De mi materia van 24, pero no sé si han subido todas porque las últimas las grabé hace 8 días. Eh, entonces tienen que haber alrededor de 15, no sé, de algunos temas. Si quieren, me quedan... ¿Cuántas cápsulas? Creo que me quedan libre de dos cápsulas. Si quieren un tema específico, me avisan. Me ayudan porque a veces uno no... Sebastián está entre la A y la B y el resto se decantaron por la Dayan, Adriana, Jorge, María, Antonia. ¿Cómo están a los que nos han saludado? Esperemos que te atine, Adriana. Lucho dice que la A. Shelly Niebles, no te preocupes, estamos en una actividad un poquito de afianzamiento, de como que despeguen en el planteamiento de ecuaciones. La clase de hoy no es suficiente, mis amigos, se los estoy diciendo. Es necesario que ustedes se ayuden en la consulta de otros procesos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con el porcentaje? El porcentaje hay que expresarlo como una fracción. ¿Por qué? Porque esto no lo puedo operar. Entonces, 40% lo que me dice es 40 comparado con 100, 40 de 100, 40 respecto a 100. Entonces, al decirme el 40% de un número, me puede decir el 40 sobre 100 de x, o al simplificarlo, 4 dividido 10, 0,4 x, 0,4, 40 sobre 100, 4 sobre 10, todos equivalen al 40%. Son de esas preguntitas que en algún momento nos pueden terminar enredando muchísimo. ¿Por qué no era la B? Porque la X está abajo. Y recuerde que la X debe estar entera, no fraccionar. 40 sobre 10 me daría el 4% y 100 sobre 40 no me daría algo específico. ¿Listo? Y la última de esta tanda. Listo.
El cuadrado de la suma de dos números. Eso está fácil. Si tuvieron en cuenta este también se les va a facilitar. Giancarlos, lo que pasa es que la fracción es un número comparativo, es una fracción, el porcentaje parte, porque se llama por ciento, porque es una comparación por 100. Entonces yo tomo una generalidad de 40 valores de una muestra de 40 de una población de 100. El porcentaje siempre está comparando respecto a 100 en agrupaciones de 100. Si me dicen el 90% de la población en Colombia, no sé, ve partidos de fútbol. Entonces lo que me está diciendo es que 90 de cada 100 personas ven partidos de fútbol. Como el porcentaje no se puede operar, yo no puedo operar, el 40% no es operativo, yo lo debo expresar como un valor numérico. Y lo primero es expresarlo como fracción. A partir de ahí, simplificándolo, digamos quitando los ceros, puedo decir que es 4 de 10 y haciendo la división puedo decir que es 0 de 0,4 en el proceso. Y aquí tendríamos la respuesta. Toda la el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado de la suma de dos números. ¿Listo? Aquí me está diciendo la suma del cuadrado de dos números. Aquí me está diciendo un número sumado con el cuadrado de otro. Y aquí, pues bueno, aquí ese no tiene connotación. ¿Listo? El noveno es lo que se me fue. Volviendo al lenguaje algebraico, la relación de equivalencia es importantísima para yo poder ya plantear la ecuación. Lo que estábamos haciendo es plantear una expresión algebraica. La ecuación se crea cuando yo ya tengo una igualdad, cuando yo tengo algo igual a algo. Aquí tenemos ejemplos. Un número más 20 es igual a 40. Un número menos 2, aunque aquí podría ser un poquito más complejo. La diferencia de un número y 12 es 5, ¿sí? O equivale. El doble de un número aumentado en 4 equivale a 14. El doble de un número aumentado, el mismo número, equivale a 9. Esta está bastante buena. 2 más el triple de un número es igual a 23. Entonces, ejemplos. Muchos ejemplos de lo que yo puedo estar trabajando dentro del lenguaje algebraico. Vamos al manejo de la ecuación. De pronto esto para algunos o la gran mayoría es insignificante, pero muchas veces en matemáticas uno puede aprender mejor las cosas y sabe por qué se hacen. Uno arbitrariamente cuando está manejando un proceso, lo único que dice, digamos en este caso, es que 4 está sumando, pasa a restar y 3 está multiplicando, pasa a dividir. Pero eso tiene un trasfondo. Eso no es que yo lo pase arbitrariamente y la matemática me lo permita. No lo permite. Lo que pasa es abreviar este proceso que se hace acá. Y es el de eliminación de los términos. La ecuación es una igualdad, es un equilibrio. Si yo agrego algo a un lado, tengo que agregarlo al otro. Por eso es que para eliminar el 4 yo lo debo convertir en su módulo. Cuando están sumando yo aplico propiedad modulativa, es decir, inverso aditivo. El inverso de más 4 es menos 4, el inverso de menos 5 es más 5. ¿Por qué? Porque al operarlo los dos me da 0 y se cancelan. Pero como agregué menos 4 a un lado, lo agrego al otro. Por eso es que uno dice, está sumando, pasa a restar por la eliminación del término. Y lo mismo acá con el proceso multiplicativo. ¿Sí ven? Como está multiplicando, yo le agrego algo dividiendo, pero si le agrego algo a un lado con la intención de simplificarlo, porque 3 dividido 3 me da 1 y 1 es el módulo de la multiplicación. Por eso es que digo acá, está multiplicando, paso a dividir. Pues efectivamente, eso tiene un trasfondo y es bueno que lo sepan. No se van a poner a hacer eso cada vez que tengan una ecuación, ¿no? Pero sí es bueno que tengan claro por qué yo digo si está sumando pasa a restar, si está multiplicando pasa a dividir, porque son operaciones inversas. Solución de esa ecuación, empezamos ya un poco el trabajo más fuerte.
Si yo quisiera en esta ecuación, una de las reglas básicas de cualquier ecuación es que solo puede tener una incógnita, no una sola variable, ¿no? Sino una incógnita. Aquí la tengo repetida dos veces la incógnita, entonces lo puedo resolver. ¿Qué es lo que sucede? Asociado a este proceso hay un proceso algebraico operativo. Entonces miremos de una vez, repasamos algunos procesos algebraicos que son vitales. Pero quiero verlos. Un minuto. Bueno, les voy a dar 2 minutos porque estamos cortos de tiempo. En la segunda, ¿qué dice? Yo ya borré. No estaba viendo el este. En la segunda, en la segunda, en la segunda. Un número menos 2 es igual a 5. Ah, sí, un número menos 2 sí, en la escritura, tienen razón. Ya encontré el error. Listo. Aclarado. Resuélvanlo. Les queda minuto y nada, minuto, medio minuto. Sí, son de 4, 5, 6, 7 minuticos. Respuestas: 29 quintos, 29 quintos, 29 quintos, vamos 3. Recibo los 10 primeros. Juan Pablo, Diego, Freddy. No es que vayan a repetir la respuesta porque qué tal que mis amigos la tengan mal. Hola, están en el canal de Puntaje Nacional. Usted busca y hay unas microclases, microtemáticas de unos microvideos que se están definiendo y son cápsulas. 1, 2, 3. Julián dice 25 sobre menos 3, 4, 29 novenos, 5. Sí, María Dayan, es exactamente lo que hay que hacer. Tú no puedes despejar hasta que estos paréntesis todos estén eliminados y dos, hasta que la incógnita esté asociada, operada y haya una única incógnita. 25 sobre menos 3, 25 novenos, 13 novenos, Paula, Jason, Miguel, Jorge Luis menos 25 tercios, Juana del Pilar 25 sobre menos 3, 25 novenos, 13 novenos, 7 tercios, menos 25 tercios, hay valores repetidos distintos. Felipe 25 sobre algo, Daniela 25 novenos, Jorge, Luisa Mateus 25 novenos, dime, Adriana Humada. Propiedad distributiva de la multiplicación se determina, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que tienen acá? Lo primero que tienen es la parte operativa. Primero debo operar el 3 con su paréntesis y el 2 con su paréntesis. 3 por x, 3 por 2, 6. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 2 por menos 3, 6. Menos por menos. Ley de signos. Hacemos el producto. Recuerden que cuando tengo un término fuera, él multiplica a lo que tenga dentro completo. Ya cuando tengo acá, procedo a reducir términos semejantes, es decir, a operar los términos que tienen misma parte literal, 3x más 6x, y opero los valores numéricos, 6 menos 10 menos 4. Y ya tengo una ecuación primaria, está restando paso a sumar, y 9 está multiplicando paso a dividir. Bien, porque más de uno le atinó. Excelente. Los que no, no se preocupen. Revisen en sus apuntes dónde está el errorcito y lo van a encontrar. 1 en signos, 2 en la operación, pero en el proceso de la ecuación creería que no. ¿Listo? Uy, ahí, Dayeli, ya encontré el nombre de Dayeli. Dayeli o Dayeli, no sé cómo sea. Estos son ecuaciones de primer grado. Es una ecuación que me permite resolverse solo con el planteamiento de una ecuación. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede?
una de las herramientas primarias del planteamiento de ecuaciones es intentar plantear las ecuaciones a partir de una única incógnita, encontrar la asociación y tratar de plantearla en forma directa. ¿Listo? Eh, ya aquí entramos a hablar de lo que son sistemas de ecuaciones, que son algo que va a aparecer bastante dentro de algunos contextos. Y es cuando la situación me lleva a plantear dos ecuaciones, porque estamos hablando de dos variables o una variable asociada. Aquí me está diciendo que el triple de un número menos 4 veces otro me da menos 6. Es decir, esta ecuación, el planteamiento desde un contexto literal va a ser muy difícil. Signos, es decir, lo de signos es vital, importantísimo la relación de signos, la ley de signos, menos por menos, menos por más. Entender que cuando yo estoy sumando o restando valores de distintos signos se restan y se deja el signo del mayor, que cuando los signos son iguales se suman. Entonces, vean la importancia, es algo que uno aprende en séptimo. Y llega uno a décimo y once y todavía lo está torturando. ¿Por qué? Porque no lo han aprendido del todo bien. Entonces siempre tiene uno que tener claro que cosas por... No puede uno demeritar nada del conocimiento. ¿Listo? Ahora, aquí qué es lo que le dicen. Vamos a hablar del primer proceso que se me fue. Este es un método de sustitución. El método de sustitución lo que me dice es que despejo una variable en cualquiera de las ecuaciones. Aquí despejamos la x en la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque es la única variable que estaba independiente. Entonces me permite menos procedimiento. Despejé. Esto se sustituye. ¿Dónde se sustituye? En la primera ecuación. Es como si yo copiara y pegara. No sé si alguna vez lo han hecho, que uno copia algo, selecciona y pega encima. Entonces eso es lo que uno hace, copia este resultado de lo que vale x y lo reemplaza aquí. Y ya a partir de ahí lo único que uno hace es el proceso que acabamos de hacer, porque todo nos queda en la misma variable. Hacemos la operación, agrupamos términos semejantes, dejamos variables a un lado, números al otro, despejamos y obtenemos el resultado. Ese es uno de los procesos, bueno, sustitución no es el más fácil. ¿Qué es lo que sucede? Es el más estándar. Con sustitución yo puedo resolver cualquier ecuación, pero con reducción o con igualación, en ciertas ecuaciones se me dificulta mucho el análisis o la aplicación del proceso. ¿Listo? Estos son ecuaciones lineales de 2 por 2, son ecuaciones de primer grado porque son de primer grado con dos incógnitas. ¿Por qué se llaman sistemas de 2 por 2? Porque para poder resolver una ecuación con dos incógnitas, con dos variables distintas o dos incógnitas distintas, debo tener como mínimo dos ecuaciones. Y eso es una ley fundamental. Si yo tengo dos incógnitas en una única ecuación, no tiene solución. ¿Listo? Entonces, si ya tienen afianzado un proceso, aplíquenlo, aplíquenlo y no se fundamenten. No es necesario saber los tres métodos. Ideal, perfecto que supieran los tres métodos, perfecto. Pero de que se termina uno decantando por uno solito, ¿listo? Tan, tan. Ya para, bueno, cuando uno ya tiene el resultado, pues reemplaza y obtiene las dos variables. Mm, miren este, entonces, aquí qué es lo que estamos hablando, ya es el otro método, es igualación. Aquí fue que se me corrió por alguna razón. Se me corrió. Esto es igualación. Eso es por hacer sencillo, es por hacer las clases pensando en que después de hacer la clase se va a ir a jugar un partido. Entonces por eso es que uno no pone atención a las cosas. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones. Ecuación uno, ecuación 2. Despejamos x en una de las ecuaciones, ¿sí ven? En la primera ecuación. Recuerden que mientras sea posible ayudarme de la simplificación. Aquí, ¿por qué pude simplificar? Porque yo lo que se hizo ahí es como expresar esto así, separar el denominador para cada uno de los términos. 6 dividido 2, 3, mitad de 4, 2. Entonces ahí ya pudimos despejar y nos quedó mucho más simple de trabajar.
Despejamos en la segunda ecuación la variable, misma situación, 2y está sumando, paso a restar y obtenemos el despeje de x en ambas ecuaciones. ¿Dónde me perdí? Listo. Sí, es decir, con un sistema de ecuaciones lineales llevándolo a método gráfico, pero es un poco, no se va a poner uno a hacer gráfica de las funciones cada vez que tenga una ecuación. Y después lo que uno hace es igualar esto con esto, ¿sí ven? X de la primera ecuación con X de la segunda ecuación, pero no digo, yo digo x1 igual a X de la segunda ecuación, pero no dejo así porque no me serviría de nada, sino su igualdad en función de la otra variable. Siempre que yo haga un método o aplique un método de solución de ecuaciones, tiene que quedarme una única incógnita en la ecuación. ¿Listo? Retomemos lo de sustitución que vi a alguien que por ahí me dijo que no había entendido muy bien. Entonces, aquí ¿qué hicimos de nuevo? Tenemos las dos ecuaciones. Aquí solo despejamos una ecuación, la variable en una ecuación. Ese valor equivalente lo reemplazamos en la otra ecuación. Si yo sustituyo en la misma ecuación, al final la variable se elimina y desaparece. Y quiere decir que la ecuación está mal. Nunca en una ecuación puede desaparecer la incógnita o la variable. Entonces, al reemplazar, me permite plantear una ecuación en función de una única variable, una única incógnita, que es y. ¿Listo? Ah, sí, el orden no altera el proceso, sino que lo que uno hace es buscar la que menos procedimiento me permita realizar. ¿Listo? Ecuaciones por igualación, es decir, se me corrió todo el nombre. ¿Listo? Diviértanse. Tienen 2 minutos para resolverla. Son las y 33, hasta las y 35 las empezamos a resolver. No tiene que ser por igualación, no tiene que ser por sustitución, no tiene que ser por reducción, tiene que ser por el método que ustedes puedan. Si creen que es más rápido hacer las gráficas de las funciones, háganlo. Es la poco menos ortodoxa. Si hay alguno que si se dieron cuenta, vamos a hacer esta con igualación, que es uno de los temitas que de pronto no les quedó muy claro. Alguien por ahí nombró algo que se llamó Kramer, método de Kramer. Si de pronto no se acuerdan, el método de Kramer es el mismo de indeterminantes, determinantes, no indeterminantes, dentro del planteamiento, es decir, de matrices. Y ese es un poquito. Después de que uno lo maneja y lo aprende, miren, si ustedes piensan estudiar ingenierías, ciencias puras como química, matemáticas, física, que van a llegar a ver ecuaciones de grado 5 o ecuaciones de 5, 6, 10 variables, el método de determinantes es válido, pero para ecuaciones de 2 por 2 no es muy válido que digamos. Giovanni, el de reducción lo eliminé porque es de pronto uno de los menos directos que hay, de uno intentar hallar mínimo común múltiplo, saber por qué valor multiplicar, inverso aditivo, entonces tiene muchas cosas que me pueden dar mayor cantidad de posibilidades de fallos dentro de la prueba. ¿Listo? Esa María Dayan, eso es exacto. Yo puedo usar el método que use, todos los métodos tienen que dar igual. Tienen que dar lo mismo, Dayan. Siempre. Sí, Brady. Daniel, lo que pasa es que el método analítico llega hasta cierto punto. Hay situaciones que usted, por más buen análisis que tenga, la primera ecuación no, porque entonces nos quedaría x medios y ahí tendríamos un poquito más de problemas dentro de la situación. Brady, ¿cuál da 71? Porque me dices da 71, pero ¿cuál da 71? Tienen que darme la respuesta en función de x, y, x igual, y igual, para yo saber cuáles son los valores. Una de las cosas que deben tener claro es la verificación de la información, ¿no? Ustedes tienen la herramienta para saber si lo hicieron bien o mal. Nadie tiene que decirles si lo tienen bien o lo tienen mal. ¿Listo?
Entonces ustedes mismos verifican si las dos variables que tienen cumplen la ecuación, listo, ya dio. Dice, Harold dice que Y es 39. De nada, María. Cualquier duda que necesiten ampliar, ya saben, a mi correo. Aunque han estado muy poco activos en el correo. A algunos les he respuesto algunas respuestas, les he dado respuesta a algunas cosas directamente, otras las he guardado como para poderlas procesar desde acá. Juan Pablo, no, resultados tienen que, una ecuación tiene que darles básica, es decir, y igual, digamos aquí x35, x35 y y igual a 45 medios. Y igual a 35, dice Daniela. Mauricio dice 35 y 22.5, es decir, es mejor que lo manejen como 45 medios, Mauricio, porque en las pruebas estándar se trata más de usar la fracción que el decimal, ¿listo? Listo, Gabriel, me los envíe, no hay inconveniente, yo los echo una miradita. 90 cuartos, dicen por acá, que sería lo mismo que 45 medios. Yurani, 35 medios. No se preocupen si no les da todos. Cada uno tiene su forma En este caso sería muy simple en reducción, porque hay dos variables iguales, pero nos pone a hacer un proceso numérico ahí de más. Miremoslo por sustitución. Lo vamos a resolver por sustitución aquí paso a paso. Elegimos la ecuación que tenga la variable más simple, es decir, vamos a despejar. Vamos a despejar 1, la variable x. Entonces, x me queda 2y está sumando, pasa a restar. Ahora, reemplazamos en 2, en la ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? Donde esté x, voy a copiar y voy a pegar esto en x, es decir, 3, 80 menos 2y, que es la equivalencia de x, y más 2y igual a 150. Hasta ahí vamos, ¿listo? Ahí ya tiene que darme la primera parte del proceso, que es que me quede una ecuación única. 3 por 80, lo estoy haciendo con el método más desmenuzado, que tiende a ser un poquito el más largo, así que no se impacienten. Unificamos términos semejantes, menos 6y más 2y nos da menos 4y. Recuerden, signos distintos se restan y dejamos el signo de la cantidad mayor. Igual a 150. Hasta ahí vamos, espero que bien. 240 está sumando, lo pasamos a restar y nos queda menos 4y igual a 150 menos 240. Esto nos da menos 90, menos 4 está multiplicando, pasa a dividir. Menos por menos, ley de signos otra vez, y nos da 90 cuartos, que simplificando nos da 45 medios. Y entendería que ya lo único que nos falta es hallar x. Entonces hallemos x. X es igual, de la ecuación que ya despejamos, 80 menos 2 por 45 medios, que es y. Este con este se van y nos queda 80 menos 45, x igual a 35. Efectivamente, y los felicito, la mayoría estaban muy, si no le dieron con el resultado exacto, lo estaba muy cerquita. Traten de descentralizarse en un método, pero si quieren practicar con otros métodos les tiene que dar exactamente lo mismo. Los felicito, les dio muy bien. Creo que esta clase se me alargó bastante. Aquí vamos a empezar ya a lo que vinimos realmente. Todo lo que hicimos fue previo, fue casi hora y media, casi hora de 10 minutos de clase, fue previo para lo que realmente vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Plantear ecuaciones.
Bueno, sería muy importante que de pronto, bueno, no vamos a iniciar con esa por cada parte numérica es un poco extensa, vamos a iniciar con esta, me gusta bastante, que es la de los conejos y las gallinas. Me hubiese gustado que las modeláramos todas, pero la anterior por la parte operativa se hace un poquito más cansón. Excelente, me alegra que les haya dado bien. Y miren, créanme que los resultados que aparecieron, los errores fueron muy mínimos. Y el aprender a plantear ecuaciones es una cosa vital, vital. Así no les salgan preguntas literales, el planteamiento de la ecuación, el afianzarse en ese procedimiento, ayuda a que mi mente esté desglosando los problemas en variables, datos, números que yo pueda operar. Entonces ayuda mucho. Listo, Adriana, míralo. Pues sustitución, parte operativa y pues la verificación. Si cometieron algún error, no se pongan a verificarlo en espejo, es decir, mira lo que yo hago frente a lo que ustedes hacen. Borren todo y vuélvanlo a hacer hasta que les dé. Ya saben cuáles son los resultados, vuélvanlo a hacer. Eso, miren, lo más importante es no equivocarse, no. Es decir, perfección aquí no estamos buscando. Lo más importante es que si yo me equivoqué, verifique mi procedimiento donde me equivoqué. Por eso hacía tanto énfasis en que era necesario el día de hoy que tuvieran con qué escribir. No sé, no apareció en la prueba saber. Lo que sucede es que es una pregunta que se utiliza mucho para algunas situaciones. Es posible que la hayan decorado y la hayan sacado como una pregunta en contexto, diciendo algo, no, en la granja de Pablito, él tiene un total de 61 cabezas de animales. Si tiene conejos y gallinas y en total suman 196 patas. Patas, cabezas. Esa es una muy chistosa. 22.5 Adriana, pues te dio bien, querida. Lo que sucede es que 45 medios es 22.5, pero expresado como fracción. Entonces, cuando las fracciones les den, manténganlo como fracción, Adriana. El resultado es exactamente el mismo. 45 medios es lo mismo que 22.5. Miguel Ángel da un planteamiento. Excelente. Eso es lo que quiero, que me den planteamientos más que resultados. XY, la suma de tan tan, ya miramos, entonces puede tener respuesta. Simplificado. Hola, Ian Ramírez, ¿cómo estás? No ya te he saludado. Suele pasar que uno está bien en la respuesta, pero expresada de otra forma. Recuerden en matemática lo que siempre les he dicho. Eh, Hay múltiples formas de expresar las cosas y múltiples caminos para llegar a la respuesta. ¿Cuál es el número de conejos y gallinas en un corral? Si en su conjunto hacen un total de 61 cabezas y 196 patas. Vamos al trabajo. Primera parte del trabajo. Encontrar el cursor. Ah, no, ya lo encontré. Llamemos conejos más gallinas. La cantidad de conejos, porque un conejo solo tiene una cabeza y una gallina tiene solo una cabeza, pues me lo están dando acá. La suma de los conejos más las gallinas me da 61. Primera ecuación. Y ahora, ¿cuántas patas tiene un conejo? Entonces, cada conejo me suministra 4 patas. Entonces, cada conejo multiplicado por 4 me da el total de patas de los conejos. Y las gallinas tienen 2. Voy a hacer esa G de otra forma para que no.
gallinas igual a 60, se me fue, a 196. Y tengo ya las dos ecuaciones. Sencillo, ya a partir de ahí la soluciono con el que quiera. Voy a utilizar para esto el método de igualación. Entonces voy a despejar en la primera ecuación C igual a 61 menos G. Y en la segunda está la primera ecuación. En la segunda C. Entonces C, 2 que está sumando pasa a restar. Y 4 está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué pasa cuando yo estoy utilizando el método de igualación? Me suele presentarse mucho esta situación. Vamos a igualar una cosa a la otra. Ese por análisis lógico y fallo y error lo pueden encontrar la respuesta y es muy válido. Pero en este caso me interesa el afianzamiento del procedimiento. Ahora estoy igualando una cosa a la otra. Entonces, una de las cosas que deben ustedes evitarse es el manejo de fracciones. Entonces, si yo tengo un denominador que me afecte todo el término, moverlo. Entonces, aquí está dividiendo, lo paso a multiplicar. 196 menos 2G. ¿Sí ven? Entonces, ley distributiva 4 por 61, 244 menos 4G igual a 196 menos 2G. Principio básico. Variables a un lado, números al otro. Ustedes deciden dónde acomodarlo. Yo los voy a acomodar los números a la izquierda. 196 está restando. Lo paso, está sumando, lo paso a restar. Lo que se queda en su lado se mantiene. Menos 4 pasa más. 4, ¿qué? 244 menos 196 nos da 48. Y 4 menos 2 nos da 2G. 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y obtenemos que las gallinas que tenemos en el corral son 24 gallinas. Y en esta ecuación, en cualquiera de las dos, reemplazando la cantidad de gallinas, obtenemos los conejos. Pues los conejos son 61 menos 24. Y 61 menos 24 es 37. Entonces tenemos 37 conejos y 24 gallinas. Bien por muchos que le atinaron. Vi bastantes. Parece muy bueno que le hayan atinado. Espero estén siguiendo la secuencia. No tienen que hacerlo con un método con el que yo hago. Yo modelo uno de los métodos. En el anterior sustitución, en esta igualación. En el próximo que hagamos vamos a hacer reducción para que lo puedan mirar. Cansa el tiempo para un montón. Un tipo de problema básico, que es el de hablar de las edades entre elementos. Y una de las cosas que tienden a confundir mucho es cuando el elemento dice, habla de hace y después, hace tantos años, dentro de tantos años en el proceso. ¿Listo? Dice, hace 4 años la edad de un padre era 9 veces la edad de su hijo. Y dentro de 8 años será el triple. ¿Cuáles son sus edades? ¿Cuáles son sus edades actuales? Pilas. Me piden la edad actual si hace tantos años tenía tal relación y dentro de tantos años tiene tal relación. Ese planteamiento tiene su cascarita y tiene una cascarita más bien importante como para que lo tomen en cuenta.
Eso de las edades, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Ya las y 51 no puede ser. Bien, pasa el tiempo cuando uno se divierte, ¿no? Mis amigos, la intención es superar el récord de gente conectada en la transmisión. Por más de que lo estén viendo, gente que esté participando, el año pasado fue 415. No nos vamos a dejar echar tierra este año. Vamos en 115, nos faltan 300 más. Lo que sucede es que mucha gente, cuando uno va a revisar el personas viendo visualizaciones, hay más de 500, 600, hasta más. Pero participando directamente hay un poquito menos. Miren, más de uno. Se está quejando Adriana, Gottfried. Eso, Jason Alba, eso es lo que ustedes tienen que identificar. Cuando dice hace 4 años, dentro de 4 años, eso cómo afecta la edad actual. Tengan en cuenta la edad actual. Piensen, si yo tengo 10 años, bueno, 20 años, hace 4 años tenía 16, le resto. Si yo tengo 20 años, dentro de 8 años, ¿cuánto tendré? Le sumo 8 a mi edad actual. Si ustedes aprenden a hacer comparaciones con valores numéricos, pueden llegar al planteamiento. Entonces, les voy a ayudar. Llamen P la edad actual del padre y H la edad actual del hijo. No más ayuda. Sí, Adriana, suele suceder. Cuando uno está bastante concentrado, distraído, las cosas se le pasan rápido. Listo, a aclamación del público vamos a socializar. Lo primero es definir esto como edad actual, las edades actuales. El planteamiento que está haciendo la ecuación es desde plantear una ecuación hace 4 años y plantear una ecuación dentro de 8 años. ¿Listo? Entonces miremos cómo se hacía. La primera ecuación me dice hace 4 años, es decir, la edad del padre hace 4 años era 9 veces la edad de su hijo hace 4 años. Entonces hay ahí una relación de equilibrio para poderlo despejar. Entonces ven, edad actual menos 4 años es igual a edad actual del hijo menos 4 años 9 veces. Esa es la primera cascarilla. Y dentro de 8 años, la edad del padre dentro de 8 años será el triple de la edad de su hijo dentro de 8 años. Entiendo que es muy complejo, porque uno no logra tener ese cuento de la diferenciación. ¿Estamos? Mm, 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 mm. Es un tipo de problema, Alejandro, común. El cuento de las edades, porque no logra, es muy abstracta el planteamiento, uno no extrae, uno tiende a plantear desde P como valor y entonces pierde la relación del valor. Plantea como, uno de los errores comunes es que la primera ecuación que plantea es P igual a 9H. La edad del padre es 9 veces la edad del hijo. Y ahí es donde afecta bastante los procesos, ¿listo?
¿Por qué el 4? Resulta y pasa que el 4 que tenemos acá es la diferencia de edad. Hace 4 años. La edad de un padre hace 4 años, la edad del padre hace 4 años. Y a partir de ahí hacemos el planteamiento. Ángela, lo que tenemos que entender es que P y H son las edades de hoy, de la actualidad. Y empezamos a leer, hace 4 años, pues ¿qué tendré hace 4 años? Pues la edad actual menos 4 y la edad del hijo menos 4. Si el papá tenía 20 años, hace 4 años tiene, bueno, no, si el papá tenía 30 años, hace 4 tenía 26. Si el papá tiene 8 años, hace 4 tenía 4, pero en el planteamiento para la primera ecuación. Y para la segunda me dice ahora, respecto a la edad actual, dentro de 8 años, es decir, me voy a sumar 8 años, va a tener cierta relación. En ese caso lo pueden hacer con el método que quieran y van a obtener la relación. Eh, Adriana, ahí como quieras, igualación, sustitución, como quieran, pero me interesa muchísimo que entiendan esa abstracción. Es una de las preguntas más complejas que hay porque uno tiene que remitirse a una edad hace tanto y una edad dentro y nunca está planteando algo desde el momento, que es lo que uno esperaría siempre en alguna de las situaciones. ¿Listo? Entonces, por favor, siempre estar atento a la situación, a los procesos. Les dio, dice, hijo 8 años, padre 40. El hijo hace hoy 4 años. Entonces, miren, miremoslo con los resultados que ya hallaron. Entonces, si el papá actualmente tiene 40 años y el hijo tiene 8 años, hace 4 años, 40 menos 4, el uno tenía 36 y el otro tenía 4, es decir, 9 por 4, 36. Hace 4 años, ¿sí ven? Y dentro de 8, es decir, cuando el papá tenga 48 y el niño tenga 16, 3 por 16 da 48. Si ven que uno no plantea las ecuaciones desde la edad actual, sino de las edades relativas, ténganlo en cuenta. Las edades son 48 años del niño. Un poquito más para subirles la moral. Mientras sigo mirando. Mientras sigo mirando, nada, ya son las 7 de la noche. Vea pues. Entonces, la presentación tiene como un montón. Se me fue. Se me fue la presentación. Suele pasar, suele pasar. Entonces, la presentación tiene varios problemas. Los vamos a, no los, se los voy a dejar de tarea. Lo único que los voy a dejar de tarea es este. Los otros, lo primero que vamos a hacer en 8 días es plantear esas ecuaciones que vamos a trabajar. ¿Listo? La cuarta parte de la suma de dos números es 6. Revisen lo que hicimos anteriormente, que esa fue sustentada en todo lo que dijimos hoy. Y la octava parte de su diferencia es 2. Hallar los números. ¿Listo? Laura, las edades actuales salen por sí solas. Al despejar P y H dan las edades actuales. Porque tú estás planteando desde el comienzo como P la edad del padre actualmente y H la edad del padre actualmente. Es de práctica, miren, yo sé que la cabeza les tiene que quedar así sea que planteen 100 ecuaciones y una esté bien, es ganancia, porque ya su cerebro está entrando dentro del planteamiento.
Tienen que buscar ejercicios. Si tienen el álgebra, busquen sistemas de ecuaciones, planteamiento de ecuaciones, que problemas hay por montones. De una, de dos, de tres incógnitas hay por montones. De hecho, hay capítulos enteros donde hay problemas con edades, problemas con cantidades. ¿Listo? Entonces, chicos, fue un placer haber trabajado el día de hoy. Para mí también se fue muy rápido la clase del día de hoy. Vamos a ver si ampliamos para el siguiente año clases de 3 horas. Mentiras, nadie aguanta 3 horas de matemáticas, ni yo, que no tengo que estar ahí poniendo atención. Espero les vaya muy bien. Miren, de nuevo, es valorable y ponderable que ustedes se conecten día a día a intentar encontrar una nueva herramienta para mejorar. Siempre a mejorar. Entonces, un aplauso para ustedes. Espero tengan una muy buena noche, muy buen trabajo. Recuerden que ahorita queden con Nudi María para que los termine de arreglar. Si quedaron medio arreglados con ecuaciones, ahorita viene química y los termina de arreglar, aunque una de las que pidió que trabajara ecuaciones fue ella. Entonces échenle la culpa a ella. Espero les haya servido muchísimo. Entonces, como siempre, un saludo a los chicos, un abrazo a cada una de las niñas. Espero les vaya muy muy bien. Chao. Muy buena noche.